Dentro de México han existido grandes casos que no se conocen. Casos en donde la pregunta más mencionada fue el ¿qué pasó aquí? Muchos de estos se tiene poca información. Y es que uno de los factores principales es que no hubo una buena investigación. Sin embargo, existen múltiples casos en donde tal vez había un patrón, había una forma de operar, es decir, asesinos en serie, pero que jamás fueron descubiertos y hasta el día de hoy no se sabe quiénes son, dando la impresión de que tal vez siguen allá afuera buscando más y más víctimas. En distintos momentos, el estado del país en diferentes casos revelan un patrón, es decir, personas elegidas bajo un mismo perfil, modos de ejecución repetidos y sobre todo una firma clave de que el asesino cometió dicho crimen. Lo más impactante es que pese a las investigaciones, ninguno de los responsables fue identificado o detenido hasta el día de hoy. Esto sigue así, y este es uno de ellos. Comenzando con el estrangulador solitario. Y es que este fue un asesino que nunca se supo su identidad. O por lo menos lo único que se sabe es que este asesino comenzó a sembrar un terror entre los años de 1969 y 1970 dentro de la Ciudad de México, que antes era conocido como Distrito Federal. Y es que a pesar de que este caso lleva mucho tiempo sin ser resuelto, lo único que se pudo conseguir de esto fue un perfil básico que permanece como único dato que tuvieron del asesino solitario. Pero ¿cómo es que dieron con este pequeño dato? Pues bien, al momento que entraba una víctima nueva, pocos de los testigos que vieron a este sujeto recordaban pequeñas facciones de su rostro en recepciones de hotel donde lo veían por última vez con la víctima. Sin embargo, al ser lugares donde la gente entraba y salía, era difícil recordar con detalle su rostro, al igual que era bastante precavido en no ir a lugares con mayor vigilancia. Pero los pocos testigos decían que era un hombre joven, como de aproximadamente 25 a 28 años de edad. Pero si recordamos en esos tiempos, las personas se veían un poco mayores por la forma de vida que llevaban. Y es posible que sea un poco mayor. Pero lo que más destaca en su apariencia era la que tenía, por así decirlo, en sus rasgos físicos, como un cabello bastante fino, largo y una nariz bastante afilada, al igual que una postura bastante erguida, limpio, es decir, alguien que no se trataba de un asesino en serie que conocemos en la actualidad. Era alguien que se cuidaba a sí mismo y sabía cómo actuar y dónde actuar. Y a lo que muchos datos y testigos vieron era que conducía un Ford Falcon, vehículo que se utilizaba para desplazarse por el centro histórico de la capital. También se le relacionaba con los nombres falsos y se cree que podría haber ejercido como sexo servidor, lo que en la época añadía un estigma que complicó la investigación. Y es que sus modos operandi estaban un poco relacionados a lo que trabajaba. Por ello mismo los actos siempre eran cometidos en hoteles. Elegía a hombres entre 25 a 75 años de edad, quienes convencía de que lo acompañen al hotel con ciertas intenciones carnales, llevándolos a lugares alrededor de la Ciudad de México. Y si eres una persona que vive cerca o dentro de la Ciudad de México, sabrás que hay muchos lugares en donde cometer un acto criminal sin testigos es más fácil de lo que se espera en ese entonces. Pero ¿cómo determinaron que se trataba de una persona que se dedicaba a ofrecer servicios sexuales? Pues bien, debido a la forma en cómo encontraban a las víctimas, el asesino los estrangulaba utilizando cinturones, cuerdas o fajas. Al igual que las elecciones de las víctimas eran variadas, incluyendo empleados, becarios, obreros, un profesor universitario de la UNAM y hasta un teniente coronel, lo que sugiere que el móvil no era basada en su estatus social. Y es que los crímenes se cometían en lugares donde la discreción era común y la policía solía mirar con desdén, es decir, hoteles baratos y vecindades dentro del centro,
espacios frecuentados por personas marginadas o pertenecientes a la comunidad homosexual, que en esa época era un objeto de discriminación y criminalización. Esta carga social habría llevado a que las autoridades minimizaran los asesinatos, con hipótesis tan absurdas como que las víctimas se habían suicidado o muerto en encuentros sexuales fallidos, en lugar de hacer una investigación exhausta. Es por eso que este asesino nunca fue descubierto, ya que su misma dedicación lo terminaba cubriendo. El estrangulador nunca fue capturado, ni dieron con su identidad. Sin embargo, su último asesinato fue el 5 de mayo de 1970, el cual la víctima era una persona de alto rango, ya que este era un coronel llamado Benedicto Basilio Mena, en el Hotel York. Dentro de las hipótesis es un poco obvio tal vez, pero este fue su último asesinato porque se trató de alguien con poder, alguien que tal vez si lo mataba iban a investigar a fondo. Sin embargo, la policía, al enterarse de los hechos y encontrarlo, tal vez decidieron no difundir la investigación, ya que se trataba de un coronel en un hotel con un sexo servidor. Esto en aquellos años daba mala imagen a dicho coronel, así que el asesino solitario salió impune de todos sus delitos cometidos. Si el caso anterior te dejó pensando, este te dejará más dudas, pues se trata del mataindigentes de Guadalajara. El siguiente caso es un tanto misterioso, debido a que la historia se volvió a repetir hace unos cuantos años atrás, pero su origen comenzó mucho antes. Pongan atención. Y es que todo da comienzo en los últimos años de los 80s, cuando el estado de Guadalajara comenzó a vivir una etapa verdaderamente aterradora. Esto debido a un nuevo asesino que comenzaba a tomar renombre por el apodo que le pusieron, pues este le llamaban el psicópata 7.65. Este asesino atacó principalmente a personas en situación de calle, a quienes mataba con un disparo en la cabeza, usando un arma calibre 7.65, un patrón que se convirtió en su siniestra firma. Pero tras rotundas investigaciones comenzaban las verdaderas cuestiones, ya que dentro de la noticia de su captura, su caso comenzaba a desprender muchas dudas, pero pocas respuestas. Todo dio lugar en el mes de abril. Las autoridades lograron detener a un hombre llamado Osvaldo. Sin embargo, su captura fue rodeada de dudas y controversias, pues mientras algunos medios lo señalaron como responsable de entre 12 y 14 asesinatos, otros lo involucraron únicamente con el homicidio de su pareja, dejando abierta la posibilidad de que fuera un simple chivo expiatorio. A lo que no nos sorprendería, ya que en repetidas ocasiones, esto en México es como el pan de cada día. Tenemos ahí el caso de Colosio, tenemos el caso del árabe asesino, al igual que el caso que fue bastante fuerte, que era el de las muertas de Juárez. Casos como estos han sido bastante interesantes porque lo único que resolvieron fue el dar una supuesta calma a la sociedad, cerrando el caso lo más rápido posible. Y quizá este caso del psicópata 7.65 ¿se trató de la misma manera? ¿Tú qué dices? Pero tras poco más de 2 meses de terror, los crímenes cesaron y el caso se cerró, dejando el misterio sin resolver y una huella imborrable en la memoria colectiva. Pero el terror despertó tiempo después, en 2018. Pues Guadalajara volvió a enfrentar una ola de asesinatos similares contra indigentes, esta vez con un método distinto, pues las víctimas fueron golpeadas con piedras en la cabeza mientras dormían en la vía pública. En una sola semana, 5 personas en situación de calle fueron asesinadas, lo que despertó temores sobre un nuevo mataindigentes. Y es que la Fiscalía de Jalisco inició investigaciones, aunque no se logró esclarecer ni detener a los responsables, y el fenómeno volvió a difundirse en el olvido institucional, dando lugar a un caso más sin resolver.
Quizás se trató de alguien que estaba practicando para escalar a otras víctimas, y como los indigentes son un grupo vulnerable de la sociedad, ya que muchos de estos no tenían familia, quienes los defendieran básicamente, llegando al punto de que el caso no sea lo suficientemente relevante, o rentable, o justificable, e incluso se pudo tratar de alguien que simplemente le gustaba asesinar personas, pero quizá este sigue practicando, pero aún no se da a conocer, así que tengan cuidado. Tal vez este asesino en serie se te pueda hacer un poco conocido, pero quizá no solo se trate de un asesino en serie, sino un grupo de asesinos seriales que hay en México. Pues escucha este caso. Pues en esta ocasión trataremos el asesino de taxistas en el Estado de México. Y como no debe de faltar, el Estado de México siempre aterrando a todo mundo. Casos como homicidio, canibalismo, desapariciones, secuestros, cosas extrañas que aparecen en lugares extraños. Una infinidad de casos que han ocurrido en este lugar, tanto como asesinos en serie capturados como no capturados. Y este es uno de ellos. Sabemos que el transporte público puede generar cierta inseguridad por los casos ocurridos aquí, pero hay un sinfín de historias en diferentes rutas de transporte en el Estado de México. Sin embargo, en 2006 comenzó a generarse alarmas en el Estado de México por un asesino en serie que tenía en común un perfil de víctimas muy específico: taxistas y conductores de transporte público. Y es que al momento de investigar este caso es bastante escaso, ya que se pierde entre todos los casos criminales en donde las víctimas fueron personas trabajadoras del transporte público. Pero atando cabos, la pista más destacada es la siguiente. Y es que todos los choferes fueron secuestrados durante la madrugada, entre 1 y las 4:30 de la mañana. Posteriormente, las víctimas fueron asesinadas con una pistola calibre 45, y los cuerpos fueron encontrados envueltos en cobijas y atados con alambres retorcido. Pero solo eso. Ya no hubo más precedentes después de este caso. Más allá de que incluso se encontraban los taxis abandonados tiempo después, a lo que nos indica que este asesino serial no buscaba algo monetario, ya que si ese hubiese sido el caso, los taxis se hubieran vendido de manera ilegal, pero simplemente se encontraban en algún lugar lejano del Estado de México, e incluso buscando en internet se pone mucho más difícil, ya que no hay muchos artículos o notas periodísticas del caso, o quién era el presunto culpable. Y es que las autoridades del Estado de México iniciaron investigaciones para tratar la identificación del responsable o responsables, pero no se revelaron detalles concluyentes al público. Al igual que si buscas en internet, no darás con más detalles del caso, ya que solo encontrarán más notas referente al caso de la matataxistas en Nuevo León. Pero el del Estado de México es un caso bastante interesante, ya que quedó sin resolverse. Y eso tal vez pueda seguir pasando en el Estado de México mucho tiempo después. Pero bueno, no todos los casos son bastante malos. Hay uno que se destacó por hacer algo bastante interesante, y es el caso del limpiador de Morelos. No todos los asesinos en serie podrían ser del todo malos, ya que hubo uno muy peculiar en el estado de Morelos. Escuchen su historia. Entre marzo y mayo del 2022 en el estado de Morelos, presunto justiciero anónimo conocido como El Limpiador cometió al menos 3 asesinatos contra personas señaladas como agresores sexuales. Las víctimas encontradas dentro de maleteros de vehículos abandonados en lugares públicos aparecían acompañadas de mensajes firmados por este vigilante, en los que advertía a los criminales sexuales que podrían correr la misma suerte.
El entonces titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona, confirmó que la dependencia investigaba estos homicidios vinculados al limpiador, caracterizados por el mismo modus operandi. Frases como, y cito, "esto les pasa a todos los que anden robando niñas o haciendo cosas con mujeres y niñas", fueron encontrados justo a los cuerpos con su apodo, evidenciando una intención clara de justicia por mano propia. Sin embargo, el caso del limpiador ocurrió en un contexto de crisis de violencia e inseguridad en Morelos, donde la impunidad en delitos sexuales es recurrente y la desconfianza en las instituciones es bastante alta. Aunque algunos sectores de la población vieron en él un justiciero que hacía lo que las autoridades no podían, especialistas y autoridades subrayaron los riesgos éticos y legales de la justicia extrajudicial, que carece de un debido proceso y puede afectar a inocentes incluso. Y es que tal vez sí pueda arruinar, por así decirlo, las investigaciones, tratos dentro de la justicia, dentro de lo legal. Sin embargo, ¿tú qué crees? ¿Estás del lado del limpiador? ¿Crees que el limpiador es un héroe o tal vez era un villano? Así que si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal y darle like a este video. Ya lo saben, Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Muchas gracias.